Una vez más queremos agradecerles por sintonizarnos. Nos alegra saber que hay personas deseosas de mejorar sus hogares, de tener hijos que amen a Dios y respeten a sus padres, de tener matrimonios saludables que continúan creciendo en el Señor. En esta ocasión queremos una vez más compartir otro tema y esperamos y deseamos que por la gracia de Dios pueda ser de bendición. Queremos en este tema presentar la importancia de ser realmente cristianos. No simplemente de palabra, no simplemente de costumbre de asistir a cultos y eventos religiosos, sino de tener una experiencia real, práctica, dinámica, viva, diaria, íntima con nuestro Señor Jesús. Pero antes de ir al tema, una vez más queremos invitar a Jesús que nos acompañe y también a través de su Espíritu nos dirija en la presentación. Oremos. Oh Dios de amor y de misericordia, una vez más nos das la oportunidad de abrir tu palabra y sacar de ellas enseñanzas extraordinarias. Danos la capacidad de entenderla. Ayúdanos para atesorarla y también permítenos por tu gracia ponerla en práctica. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las culturas indias en Norteamérica tenían una interesante costumbre. Cuando nacían sus hijos, no les ponían nombres. Esperaban hasta la edad más o menos de la adolescencia, cuando ahora podían observar las características de ese joven o de esa señorita, para entonces nombrarles. Y tomando de ellos la principal característica, entonces le ponían el nombre. Por ejemplo, si era un joven fuerte, era un joven de trabajo, le ponían el búfalo. Si era un hombre que rápido podía correr, que tenía velocidad en la forma en la cual trabajaba, quizás le ponían la flecha. Si era una señorita agraciada, tal vez le ponían el venado. Y así tomando la característica principal de ese joven o de esa señorita, entonces adquirían o le ponían su nombre. Ahora quisiera hacerles una pregunta. Sobre todo quiero que los hombres presten atención a la pregunta. Si le preguntáramos a nuestras esposas qué nombre ponernos tomando en cuenta nuestra característica principal hoy día, ¿qué nombre nos pondrían? ¿Nos dirían que somos los indiferentes? ¿Nos dirían que somos los autoritarios? ¿Nos diría que somos egoístas? ¿O que somos simplemente como niños malcriados? ¿Nos dirían que somos quizás irresponsables, luz de la calle y oscuridad en la casa? ¿O nos llamarían amigo, compañero, patriarca, hombre cristiano? No sé qué nombre nos darían, pero si tuvieran que darnos un nombre tomando en cuenta nuestra característica principal, ¿qué nombre nuestras esposas nos darían? Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Si le preguntáramos a los esposos, tomando en cuenta la característica principal de las esposas, ¿qué nombre le pondríamos o le daríamos a nuestras esposas? ¿La llamaríamos la quejosa? ¿La mandona? ¿La irresponsable? ¿La descuidada de la casa, del esposo y de los hijos? ¿La que brilla fuera pero es oscuridad dentro? ¿O la llamaríamos mujer virtuosa? ¿La llamaríamos mujer responsable? Y si fuéramos a nuestros hijos y a ellos le hiciéramos exactamente la misma pregunta, tomen a sus padres y tomen las características principales de sus padres, ¿qué nombre nuestros hijos nos darían a nosotros? ¿Los ocupados? ¿Los entretenidos? ¿Los materializados? ¿Los que tienen una doble cara pretenden ser algo que realmente no son? ¿Los profesionales? ¿O nos llamarían papá y mamá? ¿Nos llamarían hombres o mujeres cristianos? ¿Nos llamarían entregados al Señor? ¿Nos llamarían aquellos que amamos y respetamos? Tenemos que hacernos la pregunta ahora en forma personal. Tomando en cuenta mi característica principal como cristiano, ¿soy un cristiano espiritual
o soy un cristiano carnal. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está hecha dependiendo qué voz escuchamos y obedecemos. Si obedecemos la voz del Espíritu, porque escuchamos esa voz, ya sea en la palabra o en la oración, o cuando el Espíritu habla a nuestros corazones, somos cristianos espirituales. Pero si simplemente escuchamos la voz de los deseos, de los sentimientos, del corazón, la voz de la carne, entonces somos cristianos carnales. Y quizás se pregunta en esta ocasión, ¿cómo puedo saber cuál de los dos soy? Les voy a poner un ejemplo. Si alguien estuviera en desacuerdo con nosotros y pensara en forma diferente, por las razones que sea, ¿cómo trataríamos a esa persona? En la forma en la cual yo trataría a esa persona demuestra si estoy respondiendo a la voz del Espíritu o simplemente estoy reaccionando bajo los deseos del corazón no regenerado, llamaríamos la carne. Cuando alguien me molesta, ¿cómo reacciono y cómo trato a esa persona? Cuando las cosas no salen de acuerdo a como yo pedí que se hiciesen, ¿cómo trato y me relaciono con esa persona? Y así podemos momento tras momento, evento tras evento, experiencia tras experiencia, saber si somos cristianos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu o somos cristianos que estamos siendo dirigidos por nuestras pasiones y por la carne. En cierta ocasión Jesús caminaba con sus discípulos y llegaron a la ciudad de Samaria. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús los samaritanos y los judíos no se trataban, no se llevaban bien. Sobre todo de parte de los judíos había un gran desprecio por los samaritanos. Eran vistos como inferiores en todo sentido. Los consideraban perros y aún cerdos y los llamaban aún rocas, que eran muy duros para recibir o aún para entender y aceptar el mensaje. Cuando llegaron con los samaritanos a Samaria, los samaritanos simplemente le regresaron la misma actitud, los despreciaron, no los quisieron, no los atendieron. Vino Juan y Santiago, su hermano, a Jesús y le hicieron la siguiente sugerencia: Señor, tú que tienes poder, tú que has hecho milagros extraordinarios, tú que aún puedes mandar al cielo y a la tierra que se hagan y vengan a la existencia, o los puedes calmar cuando hay tempestad. ¿Por qué no pides que descienda fuego del cielo y consuma a estos ingratos samaritanos que te han rechazado a ti, el Mesías y el Salvador del mundo? Quiero preguntarles, si ustedes quizás conocen la historia, ¿qué reacción, qué respuesta tuvo Jesús para sus discípulos? Usted lo puede leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 9, versos del 51 al 56. Jesús les dijo a ellos: ustedes no entienden, ustedes no comprenden, porque ustedes son carnales. Y dice el apóstol Pablo que lo carnal no puede entender lo espiritual, que tan solo una mente espiritual puede entender, puede saborear, puede gozarse en las cosas espirituales. Y él les dijo: como ustedes no entienden qué espíritu es el mío, yo no he venido para destruir, yo he venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Necesitamos preguntarnos, basado en ese ejemplo, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Carnal o espiritual? Pablo llamó a la iglesia de Corintio carnal. Y acompáñenme a leer ese pasaje en Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 4. Y vamos a leer este interesante pasaje que posiblemente nos va a ayudar a entender más lo que queremos compartir con ustedes. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo fue a visitar a los hermanos en Corintio,
Pensaba que podía hablarles como espirituales que entenderían, que apreciarían, que atesorarían las grandes verdades de la palabra de Dios, pero cuando llegó se dio cuenta que eran cristianos, pero carnales. Y en vez de poder explicarles y aún expandir, ahora tuvo que comenzar como a los niños a hablarle en el ABC, esperando que eventualmente pudieran cambiar de cristianos carnales a espirituales. Pero continúa el apóstol diciendo: os di a beber leche, es lo que consumen los niños, y no vianda, que es alimento más pesado, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Aun cuando escribe algún tiempo después de haber estado con ellos, tiene que decirles a ellos que todavía tienen que seguirle dando leches, aunque el Señor tiene comida más fuerte, más nutritiva que la leche. Y versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el apóstol Pablo comienza a mencionar algunas características del hombre o la mujer carnal. Hay celos, hay contiendas, hay disensiones o peleas. Y dice, eso demuestra que el corazón suyo, aunque hablan de Cristo, aunque asisten a la iglesia, aunque dicen conocer la verdad, ustedes todavía siguen siendo cristianos carnales. Tenemos que preguntarnos ahora en forma personal, en nuestras vidas y en nuestros hogares: ¿habrá celos en nuestro hogar? ¿Habrán peleas? ¿Habrán contiendas? ¿Habrán disensiones entre nosotros? ¿Cómo trata el esposo a la esposa cuando las cosas no le van bien de acuerdo a la opinión de él? ¿Qué sucede cuando quizás le quema la camisa? Cuando la comida no está lista. Cuando quizás la casa no está ordenada como debería estar. O cuando algo que le pidió no lo logró hacer o no lo pudo hacer. O se le olvidó hacerlo. O está tarde, etcétera, etcétera. ¿Cómo la esposa trata al esposo cuando él no cumple con sus responsabilidades? Cuando quizás por culpa de él pasó algo que no debía haber tomado lugar. Y podríamos continuar poniendo ejemplos. Si eso crea contiendas, si eso crea disensiones, si eso crea peleas, crea palabras duras, expresiones que hieren, miradas que si pudieran mataran, usted y yo simplemente, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, usted y yo somos cristianos carnales. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos ahora crean problemas en el hogar? ¿Cómo los tratamos a ellos? ¿O cómo los hijos tratan a los padres cuando a veces los padres nos equivocamos? Y aún si lleváramos esta experiencia a la iglesia, ¿hay rivalidades? ¿Hay peleas? ¿Hay disensiones? ¿Hay luchas? Pues somos entonces carnales aún en la propia iglesia. Continuando la lectura, vamos a ver que el apóstol Pablo precisamente dice eso. Dice, porque uno diciendo al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué había sucedido en la iglesia de Corintios? Bueno, habían ido varias personas que el Señor había llevado para levantar allí la iglesia cristiana. Fue el apóstol Pablo, ya lo sabemos. Apolo había estado, aún Pedro o Cefas había estado con ellos también. Y unos decían, no, para mí Apolo es el mejor predicador, el mejor director, el mejor de todo. Otros decían, no, yo soy de Pablo es mejor, es superior, sabe, conoce más. Otros decían, no, yo soy de Pedro andó con Jesús, Pedro es mejor cristiano. Y habían grupos y divisiones y cada uno quería que los demás pensasen como él. Y cuando eso no sucedía, habían celos, habían disensiones, habían peleas. El apóstol le dice, están ustedes discutiendo sobre puntos de verdad. Vemos, no estaban discutiendo por el error. Estaban discutiendo sobre puntos que eran ciertos, porque estos hombres habían dedicado tiempo, energía a la obra y al crecimiento y a la fundación de la iglesia allí. Pero si aún peleamos y aún hay disensiones
Y estas disensiones crean separaciones. Las amistades se destruyen. El matrimonio sufre. Los hijos son heridos. Los corazones son lastimados. Si ese es el fruto de lo que hacemos, es fruto de la carne. Porque Jesús claramente dijo que Él había venido no para destruir, sino para salvar aún lo que se había perdido, aún a los ingratos samaritanos que habían cerrado la puerta y no les habían brindado ni aun agua para tomar. En el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vemos que el carácter es lo que usted y yo somos. El carácter está compuesto de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Por supuesto, se expresa en palabras y en acciones. El carácter se revela en medio de la crisis. En la crisis no se desarrolla el carácter se revela, se muestra, se expresa cuando llega la crisis, cuando llega el momento de la tentación, cuando quieren salir las palabras, cuando vienen las malas ideas, cuando vienen los malos planes, cuando queremos actuar de una forma que no es correcta, cuando queremos reaccionar para tratar de hacer nuestra voluntad o que nuestros planes se cumplan o que nuestras ideas se lleven a cabo. En ese momento estamos desarrollando no carácter, estamos manifestando el carácter que ya existe en nosotros. Vemos entonces la importancia de permitir que usted y yo seamos cristianos espirituales, para que cuando llegue el momento de la crisis, cuando llegue el momento de la tentación, cuando estamos listos para hacer o decir o pensar o actuar de una forma que no representaría a Jesús ni el plan de salvación, usted y yo podamos mantenernos calmados, tranquilos, sosegados. Nuestras palabras puedan salir no con un tono hiriente, puedan salir con amor, con paciencia, puedan ser palabras que lleven un mensaje, puedan ser palabras que puedan ayudar, palabras que puedan edificar, palabras que puedan bendecir. En el libro de Gálatas, capítulo 2, quiero compartir con ustedes esta experiencia. Y vamos a leer allí la experiencia del apóstol Pablo, la cual debe ser nuestra experiencia diaria. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a detenernos ahí por un momento. Es decir, que para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir. Porque si estoy con Él juntamente crucificado en la cruz, sabemos que la cruz es un instrumento de muerte. Y la cruz fue donde Jesús murió por mí. Ahora yo tengo que ir a la cruz y allí morir por Jesús. Porque tan solo cuando yo muero, entonces Él puede vivir en mí. En un cuerpo no pueden vivir dos personas. Un cuerpo es igual a una persona. Y se vive el viejo hombre o la vieja mujer, entonces no puede vivir, no puede morar Jesús. Pero cuando yo muero y voy a la cruz, por eso no nos gusta morir, por eso somos la mayoría, la inmensa mayoría somos cristianos carnales, porque requiere un proceso de muerte, y muerte de cruz no es agradable. Es la más difícil de todas las muertes. Pero tenemos que hacerlo, es necesario. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos heredar el reino de los cielos. Es más, Jesús le dijo a Nicodemo, ni puedes ver el reino de los cielos. Pero con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, como ya no vivo yo, ahora vive Cristo Jesús en mí. Y cuando Él vive en mí, entonces soy un cristiano espiritual. Y continúa el versículo diciendo: y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La experiencia de la muerte es necesario para que entonces, por la gracia de Dios, podamos ser partícipes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Y podamos ahora comenzar a ascender esa escalera que él nos menciona allí en 2 de Pedro capítulo 1. Y podamos ahora vivir no de acuerdo a los deseos de la carne, sino ahora comenzamos a vivir de acuerdo a los frutos que el Espíritu produce en nosotros. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Vamos al libro de Gálatas, donde estamos, el capítulo 5, y allí los vamos a descubrir, comenzando a leer en el versículo 16. Dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Escucharon esa palabra? ¿Andad en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es en contra de la carne. Por eso somos carnales o somos espirituales. No podemos ser ambos. Ambos están en oposición, ambos están en guerra, uno contra el otro. O somos uno o somos el otro, o somos este y no somos aquel. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. En otras palabras, si el Espíritu nos está dirigiendo y guiando, no estamos bajo la condenación de la ley. No quiere decir que no estamos bajo la necesidad en Jesús de obedecer su ley. Su ley es guardada cuando Él mora en nosotros y su Espíritu la escribe en las tablas de nuestro corazón, dice Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, y vivimos ahora en obediencia a esa ley. No es que no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué no? Porque cuando caminamos bajo el Espíritu no vivimos para la carne, no hacemos los deseos de la carne, no pecamos, ahora vivimos en victoria sobre el pecado. Y comienza a enumerar las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vimos una lista, y no es que sean las únicas, pero hay bastantes donde el apóstol claramente presenta cuáles son las obras de la carne, muy parecidas a las que leímos anteriormente en Corintios. Pero vamos a seguir la lectura, porque ahora nos va a enseñar el otro lado de la moneda. Mas el fruto del Espíritu es, note lo siguiente, el fruto del Espíritu es. Están las obras de la carne, pero están los frutos del Espíritu, diferentes palabras. La obra de la carne es lo que hacemos cuando la carne domina y permitimos que domine y que mande y que rija. Pero cuando el Espíritu mora, Él produce en nosotros frutos de justicia. Dice, por eso que es el fruto. Hay un fruto. Y ese fruto tiene varios sabores, aunque es un fruto, porque es el mismo Espíritu. Y vamos a ver los sabores del Espíritu. ¿Cuál es? El fruto es amor. Es singular. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Nos dimos cuenta? El fruto con sus varios sabores. Eso no puede ser posible. Claro, si una persona tiene amor, obviamente tiene gozo y tiene paz. Y si tiene amor, tiene fe y mansedumbre y bondad y paciencia. Y el que tiene algunos de los otros frutos, tiene todos los demás. Porque el fruto del Espíritu es completo, es entero, no se puede mejorar, no hay que añadirle, viene en forma completa y total. Dice, contra tales cosas no hay ley. Muy cierto. ¿Usted conoce alguna ley en contra del amor?
¿Conoce alguna ley en contra de la bondad? ¿Conoce alguna ley en contra del gozo? No hay leyes que regulen, que limiten esas cosas. Sí hay leyes en contra del homicidio y contra inmoralidades, etcétera, etcétera, pero no hay ley contra ninguna de estas cosas. Es cuando el Espíritu mora en nosotros que nosotros comenzamos a ser cristianos espirituales y dejamos de ser cristianos carnales. Hemos muerto crucificados con Jesús. Él mora en nosotros a través de su Espíritu y ahora el Espíritu produce estos hermosos frutos. Y el fruto simplemente ¿para qué es? El fruto es para dar, el fruto es para comer, el fruto es para otros. Y aquellos que comienzan a disfrutar de estos frutos les gustan y quieren más y quieren más y más. No tan solo quieren probar, sino ahora ellos quieren dar. Y es cuando nos convertimos genuinamente, completamente en misioneros para gloria y honra de Dios. Quisiera en este momento terminar. Y espero que el Espíritu que puede dar fruto, y estoy seguro que está obrando en su corazón, porque siento su obra en mi corazón en este momento, usted lo permita, que Él pueda no tan solo llegar, sino Él pueda hacer la obra completa. Que podamos morir al yo en todas sus formas, para que una nueva criatura se forme y se haga en nosotros. Si le gustaría a usted experimentar y gozar y ser entonces un cristiano de primera clase y un misionero, únase conmigo en esta oración. Amoroso Padre Celestial, queremos invitarte a cada persona y a cada corazón que en este momento se une en esta oración. Necesitamos morir, Señor, si no simplemente somos cristianos carnales y las obras de la carne no nos gustan, no atraen a nadie, traen sufrimientos, tristezas, dolor, destruyen hogares, arruinan la vida de los hijos, nos amargan, nos entristecen, nos dejan solos y abandonados. Pero queremos ser cristianos espirituales para gloria y honra de tu nombre. Ven a morar en nuestras vidas, haz tu obra en nosotros. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más queremos invitarles para que continúe sintonizando la red Ha de Venir. Que el Señor ricamente le bendiga.